Muy bien, vamos a comenzar ya nuestro en vivo número 2 en nuestro programa Muchos Botes, una tormenta, con un temazo, el uso de la voz. Imagínense ustedes en los tiempos que vivimos el uso de la voz tan importante para nosotros. Voy a ver si puedo fijar entonces este mensajito. Muy bien. Excelente, muy bien, bienvenidos y bienvenidas ya a nuestro segundo en vivo y un gusto ver ya conectándose a varios de nuestros amigos, de nuestras amigas. Les saluda, mi nombre es Joaquín Triandafilide, a nombre del Comité de Educación de la Cámara Chileno-Británica de Comercio en Santiago de Chile, en nuestro segundo en vivo. El tema de hoy, el uso de la voz en la docencia online. Un tema que uno podría decir, ¿es tan importante o no? Es fundamental cómo utilizo la voz. Generalmente hablamos del uso del cuerpo, de los gestos, pero hoy vamos a enfocarnos en particular en la voz. Y quiero partir con una cita que me regalaron hoy y se las quiero obsequiar a ustedes en esta tarde. La esperanza no es lo mismo que el optimismo. No es la convicción de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido independientemente de cómo resulte. Bien, yo quiero dejar con ese mensaje el inicio de nuestro programa, contarles que como Comité de Educación de la Bridgecham, como le decimos más familiarmente, somos más de 15 empresas miembros y este es un espacio que hemos decidido levantar semana por medio, ¿sí? En esta temporada, sumando esfuerzos de cada una de las empresas miembros. Y este, como les decía, es nuestro segundo programa de un ciclo cuya duración, bueno, tenemos que ir definiéndolo en conjunto según se vayan dando las condiciones. Cómo hacer nueva educación en los tiempos que vivimos. Y debo contarles que hoy tenemos, de manera especial, tenemos dos invitadas. La primera de ellas, quiero ya invitarla a sumarse a nuestro en vivo. Bueno, yo quiero mientras tanto aquí ir saludando a algunos de ustedes que se van sumando. El don Gonzalo Miranda, bienvenido por acá. Tengo varias otras personas más. Aquí ya tengo a La Voz para Profesionales. Y voy entonces a invitar a Job Travel a que se sume en este momento con nosotros Liliana Vecchiola. Liliana Vecchiola, seguramente estará ella ya aceptando la invitación. Muy bien, Liliana, ahí ahí estás, muy bien. Liliana, Para variar está la cámara al revés. Segunda vez muy que me bien, pasa. no hay problema. Bueno, somos varios nuevos en esto, ¿sí? Liliana Ay, Vecchiola, sí, adquiriendo nuevas herramientas se llama esto. directora de Job Travel. Un gusto saludarte, Liliana. Ya, Gracias a ti también, Joaquín. ahora Y a todos. oficialmente nos saludamos en Sí, la y a todos los mañana, que pero están ahí. sí. Bueno, un gusto tenerte antes de nuestra invitada estelar, ¿cierto? Porque tú eres parte responsable, importante de la Sí, visita de nuestro tema de la principal de hoy. Pero invitación de queríamos, María Jesús. claro, queríamos saber antes de recibir a María Jesús en nuestro encuentro en vivo, saber un poquito de Job Travel. ¿En qué está Job Travel por estos días? Bueno, estábamos en el mundo análogo como todos, y diseñando teacher training presenciales en UK y haciendo nuestro labor de Educational Partner de Cambridge University Press y recorriendo Chile, visitando los colegios, cuando nos pilló este cambio, como a todos, que nos dejó como paralizados, ¿no? Y Ok, así como cuando se te apaga la luz y de a poquito empiezas a ver claritos de luz donde de nuevo se te adapta la vista, y ya, también empezamos a descubrir espacios desde donde pararnos de nuevo, porque lo primero fue no travel, no jobs, pensé yo, ¿no? Porque todos los viajes quedan paralizados. bien, Pero ahí dije, bueno, tenemos una trayectoria nuestra, en los últimos 5 años hemos estado trabajando en innovación y en las habilidades
para la vida del siglo XXI, que es el framework precisamente de Cambridge que está plasmado en sus textos y en lo que habíamos estado trabajando también contigo y con el comité en los últimos tiempos, con los colegios. Así es que, bueno, tomamos conciencia de ese trabajo que veníamos haciendo y también el tiempo que llevamos trabajando en innovación y en las habilidades para emprender, y tanto en empresa como en educación, así que desde ahí empezamos a rearmar, dijimos, bueno, es el momento de llevar a la práctica la teoría. Fantástico. Liliana, si me permites contarle a la gente que ya está conectada, contarles que en unos minutos vamos a tener a la invitada de Digital Travel. Sí. Ella es una profesional del uso de la voz en el contexto de la voz en la enseñanza online. Entonces, sí, si les parece la temática, creemos que es muy relevante para el tiempo que vivimos, ustedes, queridos amigos que están siguiéndonos, pueden hacer clic en el avioncito de papel que aparece aquí debajo en su pantalla y ya mismo enviarle este en vivo para compartir con seguidores de ustedes en Instagram. De manera que puedan ya ir sumándose en estos minutos, que seguimos conversando con Liliana Vecchiola, pueden ir sumándose para cuando llegue nuestra segunda invitada, María Jesús López. Me contabas entonces, Liliana, en esta reconversión. ¿Qué estás haciendo? En esta reconversión, pensando desde la innovación y lo que nosotros veníamos trabajando, el concepto de la caja de herramientas. ¿Qué tenemos como herramientas en nuestra caja que nos sirven para ahora y cuáles tenemos que incorporar? De hecho, en todos estos contactos virtuales y digitales que tenemos, la voz es como lo humano que todavía nos queda, ¿no? Para mantener esta comunicación fluida. Y por eso pensamos que conocer el trabajo que hace una actriz y traerlo al mundo, ¿no? De todas las herramientas que ellos tienen, a nuestro mundo laboral de ahora, con tantos cambios, es puede ser una herramienta muy relevante al momento, ¿no es cierto?, de ahora. Totalmente. Y en lo concreto también tuvimos que nosotros rediseñar junto con nuestro partner de UK los talleres que este año teníamos para realizar y hacerlo en forma online, que al final, bueno, teníamos uno que era nuestro proyecto estrella, que era de Special Needs, y vamos a lanzar uno a fines de junio, que va a tener esa temática y que va a ser online, cortito, de 2 o 3 sesiones, pero queremos seguir haciendo un aporte en ese tema. Fantástico. Special Educational Needs, para el área de educación, niños con necesidades educativas especiales. Fantástico. Ese tema, UK tiene mucho que enseñarnos y aportar, y tenemos muchas prácticas que aprender de allá, y también vamos a hacer un CLIL, ¿no? Que es para enseñar diferentes materias en inglés, que eso también ya está. Fantástico. CLIL que está es muy potente esa temática, muy interesante. Sí. En lo concreto quedamos en esa reconversión, que fíjate que como modo así de compartir con ustedes, no así, ha sido igual con UK, ha tenido su ritmo distinto, porque ellos estaban casi terminando el año. Entonces todo este acontecimiento no ejerció en ellos la presión que nosotros, pero estábamos partiendo. Claro. Ellos hay cosas que hicieron ya sencillamente no hacemos. Claro. Pero nosotros estamos partiendo el año, entonces tuvimos que transmitirles nuestra urgencia de por favor ayúdenos, porque no podemos dejar en marzo, abril o mayo el año tirado. Claro. Hay que darle a los profesores herramientas y apoyarlos. Sí, además quienes conocemos de tu trabajo sabemos que siempre has sido muy inquieta, muy profesional por lo demás en lo que emprendes. Yo le quiero confesar a nuestros compañeros de viaje en esta noche que siempre en las reuniones de comité Liliana nos plantea, bueno, ¿y cómo salimos de la caja? Hay que pensar fuera de la caja, cómo hacernos innovadores, y bueno, nos llegó el momento, Liliana, ¿no? Nos llegó el momento de asumir ese desafío. De hacer la teoría carne. Claro, yo antes de dejar a la María Jesús acá, que ya llega el momento de ella, me gustaría dejar 3 cosas para reflexión, que las aprendimos en unos talleres que hicimos varias veces y que tuvieron mucho éxito en cada viaje a UK, que se llamaban Cross Culture, que es culturas cruzadas. Y yo creo que lo que estamos viviendo ahora es un tremendo cambio cultural en todas las áreas. Entonces me gustaría dejarles unos puntos de reflexión
Porque esto tiene que ver con nosotros, con mirarnos, no con seguir mirando qué está pasando afuera, sino con mirarnos nosotros. Voy a mirar un poquito para el lado porque me hizo los apuntes para no perderme. ¿Cómo no? Pero primero es, todos hemos vivido un cambio cultural cada vez que nos ha tocado hacer algún viaje a algún lugar, ¿no? Y nos hemos enfrentado a qué me pongo, qué comen al desayuno, uno esperaba un café con tostada y te llega un huevo frito con poroto, bueno, cómo saludo, cómo me despido, cómo, llevo regalo no a esta reunión, un montón de cosas que nos estresaban y que nos ponían en disposición a observar, ¿ya? También hemos vivido culturas familiares distintas. Uno se casa y entra en una cultura familiar diferente. O entras a una familia vegetariana, por ejemplo, y qué es lo que es rico en una familia, qué es lo que es rico en otra, cómo son las celebraciones. Tenemos experiencias de cambio cultural, las culturas laborales también. ¿Ah? Tú dejas una empresa grande con un organigrama bien estructurado y entras a otra empresa, quizás más chiquitita, donde los puestos son polifuncionales. Todos hemos experimentado estos cambios culturales. Y frente a eso, a mí me gustaría dejarles en reflexión que observaran 3 puntos que yo creo que son relevantes y qué nos está pasando ahora. Primero, es nuestra actitud. ¿Cómo está siendo nuestra actitud? ¿Es flexible? ¿Es de una actitud positiva? ¿Tengo deseos de aprender? ¿Y cómo están mis prejuicios en esto? ¿Ya? Ah, no, esto yo no lo como. O no, esto no se hace. En mi mundo no se hace. En mi mundo familiar. Pero en otro puede que sí. O en mi mundo laboral. O en mi mundo Chile. ¿Ah? Y el otro es que yo encuentro relevante ahora sobre todo son nuestras competencias. ¿Cómo están nuestras competencias para esta nueva cultura? Porque fíjate que acá hay un punto súper relevante. A veces el yo no tener una competencia en algo puede ser que a mí me califiquen como incompetente profesionalmente. Por ejemplo, si a mí me llevaran a dar una charla o una clase en inglés y no tengo el nivel de lenguaje lingüístico, puedo parecer incompetente profesionalmente. Entonces empezar a observar qué competencias me está exigiendo esta nueva cultura que yo no tengo. Y ahí viene la importancia de mirar mi caja de herramientas. ¿Me están faltando herramientas para esta nueva cultura? Y el último es el desarrollo de la conciencia de quién soy yo. Mi historia, mi geografía, mi formación profesional, mi formación como persona, mi localidad, mi ubicación geográfica. Estar ubicado en Aysén, o estar ubicado en Copiapó, o en Santiago, o mismo Santiago en una zona que tiene buena conectividad y no. Y también, ¿quién soy yo? Mi edad, si soy un baby boomer, esto me pilló en una crisis. Si tengo 28 años, yo a lo mejor voy a poder abordar muchos desafíos de otra manera. Claro. Y mirar eso. O sea, nosotros, nuestra generación, muchos de baby boomers que me estén mirando, estudiamos en el colegio y la universidad sin computador. Y el computador apareció cuando teníamos 20 y tantos años, estábamos recién entrando al mundo laboral. O sea, nos pudimos subir. Hoy me lo tengo que preguntar, ¿desde dónde va a ser mi aporte? ¿Quiero hacerlo? Bien. ¿Cómo va a ser mi mejor manera de abordar esto? Yo creo que esos 3 puntos te los quiero dejar a que reflexionen porque nos puede hacer más fácil este cambio cultural. Muy bien, muchas gracias. Actitud, competencias y autoconciencia. Excelente. Sí, y los prejuicios, ¿ah? Y los prejuicios. Y les quiero recomendar, una de las primeras actividades que hicimos ahora fue una charla que tuvimos con Eduardo Águila, que le hicimos conjunto con Cambridge, que está en el Facebook de Cambridge. Y él fue sobre liderazgo creativo. Ya. Muy interesante, porque él nos habla que al final la realidad es una convención, ¿ya? Y a veces nosotros nos quedamos pegados a esas convenciones como si fueran dogmas inamovibles De y no nos acuerdo. permitimos ser Entre partes, creativos. claro. Bueno, quizá sería interesante, tu próximo invitado podría ser él, a este mismo Sí, espacio, ¿por qué no? sí, ¿Ah? también. Por Bien, mientras, vean su charla y cuestionense cuántos dogmas de la realidad tenemos ahí instalados inamovibles. bien. Bueno, te queremos agradecer muchísimo, Liliana, por esta conexión y por traernos también a María Jesús. ¿Ah? Así que, No, gracias a ustedes y ojalá, bueno, la contingencia dirá si seguimos o no con esto,
encuentros conversatorios virtuales. Bien, Espero bien, no, que sigan tenemos que apoyando. seguir, tenemos que seguir. Ya. Muchas Ok, gracias a ti. chao, Muy chao. bien, chao, chao. Muy bien, esa era entonces Liliana Vecchiola, directora de Job Travel. ¿M? Job Travel, que es también una empresa que forma parte del Comité de Educación. Quiero recordarles entonces a quienes nos están acompañando en esta tarde que a través del uso del avioncito puedes de inmediato invitar a más amigos a que se sumen a esta conversación de hoy que vamos a tener con María Jesús López. Ella es nuestra invitada, traída hoy por Job Travel, y voy a continuación a invitar a María Jesús. Estoy buscándola por aquí, yo sé que ya ingresó hace un ratito y vamos a buscarla en este momento, mientras pensamos en en los tres elementos que, si nos puedes dar un mensajito por aquí, querida María Jesús, va a ser más fácil para poder entonces eh, conectar y conversar. Si nos das un mensajito y nos saludas, así podemos darte la invitación de inmediato, porque en este minuto no logro ubicarte. Mientras tanto, pensamos un poquito en lo que nos dejó. Ahí está la voz. Estoy mandándole una invitación a La Voz. La Voz para Profesionales. Ella es María Jesús López, invitada de Job Travel, actriz y profesora de voz hablada, y magíster en artes y candidata a magíster en educación. Buenas tardes, María Jesús, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Muy bien aquí. Qué bueno. Tarde de frío, pero bueno, Sí, esperábamos en Santiago que de pronto la lluvia continuara, pero parece que estamos está un esperando. poquito. Sí, estamos esperando a ver qué Ajá, pasa, pero igual sí, creo que ansiosos, ¿no? Porque sí, tanto claro, tiempo que no veíamos llover. María Jesús, efectivamente. gracias por haber aceptado esta invitación. Y bueno, ya te hizo una introducción Liliana Vecchiola de Job Travel. Ella nos planteó estos nos regaló este tema de actitud, competencias y autoconciencia, que Sí, valioso en tiempos como hoy. sí, Pero absolutamente. dejando quizá un poquito lo que es la parte del cultivo del alma, del corazón, también hay Ujú, aspectos prácticos que cumplir, aspectos evidentemente. técnicos que en tiempos como hoy, yo suelo decir, lo he dicho ya en varios lugares, no solo la gente del área de médica está en primera línea, aparentemente hay otra primera línea, que está como en Efectivamente. otro ámbito, que son los Sí, docentes de colegio, docentes desde un jardín infantil hasta una universidad. sí, Eh, las, absolutamente. las y los docentes se han visto tremendamente exigidos en este tiempo. Eh, Cuéntanos un poquito, primero, ¿cómo te vinculaste a este tema? ¿Cómo tú eres actriz? Yo Eh, soy actriz y ya desde la carrera me empecé a dar cuenta, bueno, en realidad yo creo que fue desde antes, desde el colegio, en que me parecía que el trabajo vocal me parecía un tema súper interesante y en la escuela efectivamente me pude meter y desarrollar en este ámbito y empecé a trabajar, desde que salí de la escuela, empecé a trabajar en el área vocal y empecé solo haciendo clases a actores y después empecé a meterme en las habilidades expresivas, orales, en otro ámbito que tenía que ver con profesores, con psicólogos, periodistas, como con un amplia cantidad de gente que requiere de esta herramienta fundamental que es la voz. Ahí Perfecto. se fue construyendo este camino. Bien, y bien interesante. Antes de Súper. avanzar, quiero recordarles, quienes ya nos están acompañando en el programa, que pueden ir dejando en comentarios aquí debajo en su pantalla preguntas que María Jesús con Claro, gusto puede ir respondiendo en relación a este tema del uso de la voz, ¿sí? claro, Pueden ir dejando sus preguntas, también sus comentarios, que pueden ir sazonando esta conversación en esta tarde. exactamente, Am, exactamente. María Jesús, ¿qué relación tienen la voz y el docente? A mí
me parece que, a ver, la voz es una herramienta fundamental para el trabajo de un docente, en realidad para el trabajo de comunicación. Y me quedé pensando en algo que tú dijiste al comienzo, como separando el cuerpo y la voz. Yo creo que es algo que ocurre constantemente, pero en realidad es algo que no se puede separar, porque la voz es cuerpo. Y yo creo que esa ha sido la dificultad, una de las dificultades que han tenido los docentes en este momento, en que se han visto como solamente acotados a una cabeza sin el resto de mi cuerpo que me ayuda a expresar y comunicar. Entonces, no podemos separar estas dos cosas porque efectivamente la voz también es el resultado de mi historia y de mis circunstancias. Por eso hoy en día, además, con todo lo que está pasando y la ansiedad y los problemas para dormir y todo esto ha generado también estragos en la voz. A mí me ha llamado mucho la atención hablar con docentes que dicen que ahora se cansan mucho más haciendo clase que antes en las clases presenciales. Y tiene que ver con que uno es una herramienta que no conozco y además porque estoy acotada de alguna manera solo a mi voz y a mi cara sin lograr ocupar el resto de mi cuerpo, que es extremadamente necesario para expresar mis manos, mi tronco, el resto de mi cuerpo. Entonces Claro. yo creo que es súper importante entender que son dos cosas fundamentales y que la voz se ve afectada en el contexto en que estamos porque realmente somos cuerpo y somos voz. Entonces es el resultado, en el fondo la voz es el resultado de lo que yo soy, de mi historia. A mis alumnos yo siempre les digo, no es lo mismo crecer en una casa con 10 hermanos a nivel vocal, no solamente Sí, sí, como a sí. nivel, De, a de nivel todo lo vocal, demás. claro, Sí, que ser hija única, por ejemplo. No es lo mismo crecer en una ciudad que crecer en, no sé, en el campo. Todo eso transforma mi sonido y también la voz es como se transforma en la emoción que yo tengo. Y esto claro. que decía Liliana antes, como la relación es lo único que nos queda humano, en teatro trabajamos con la idea de la acción hablada, donde la palabra es capaz de generar una transformación. Vamos a entender como acción algo que yo ejecuto para lograr algo. Y la voz a nivel de docencia, yo, claro, en el mejor de los casos, quiero lograr que mis alumnos se transformen, se emocionen, se conmuevan, se movilicen, como esta idea como de las cartas, mover una carta y que se van cayendo, como en dominó. Efecto dominó. Exactamente, generar Claro. un pequeño cambio que pueda transformar algo. Entonces la Sí. docencia y la palabra están súper vinculadas. Muy Y interesante lo que tú estás diciendo. Bueno, esto de cuerpo y voz, mirarlos mm, como uno solo, claro, y en parte quizás se pueda explicar a partir de esto por qué hay tanto estrés post sí, clases vía Zoom hoy en día, post clase vía pantalla, porque la sí, nueva realidad que vivimos nos está obligando a disociar parte de sí, nosotros. Me dejan sí. sin la gestualidad, me dejan sin el cuerpo y tengo que volcar todo a la voz. Mm, Eh, en ese sentido, bueno, tenemos comentarios ya varios de nuestros amigos que nos acompañan hoy, están muy participativos, nos gusta mucho sí. eso. Guillén J84 nos dice, ¿qué opinión te merece, María Jesús, que las carreras de pedagogía en Chile, en su mayoría, no tengan clases de voz de manera obligatoria durante la carrera? Y continúa por acá. Y entonces esperemos entrenar la voz después de la fatiga, descarte o incluso lesiones laborales vocales graves. ¿Qué Bueno, opinión yo te creo, merece eso? ese es un temazo, yo encuentro, porque eh, me ha pasado mucho al hacer clases que en la práctica los docentes se dan cuenta de la necesidad que tienen de trabajar con sus voces, o sea, de mejorarlas. Esto es como yo lo pensaba el otro día, es como un tenista que sepa muy bien jugar, tenga mucha velocidad, pero no trabaje la resistencia para
aguantar, por ejemplo, 1 hora de juego. Esto pasa un poco lo mismo. Los profesores saben muy bien de su materia y se dan cuenta en el camino que necesitan tener herramientas en la técnica vocal. No solo acá, yo no estoy hablando solo de, porque hay otro camino que es la expresividad, que es la emocionalidad que yo logro a través de mis palabras. Estoy hablando de una cosa técnica, o sea, estar en una sala con 30 niños y tratar de hacerlos callar es una locura, o sea, eso Claro. constantemente. Entonces yo sí creo que es algo, que es un problema como a nivel nacional, pero creo que debiese ser algo como una cultura en los niños. Creo que la idea de escucharse y de leer en voz alta y familiarizarse con el sonido y poder hablar y discutir y conversar debiese ser algo que estuviese súper inculcado desde el colegio. Yo lo veo con mis hijos y efectivamente hoy en día hay como una mirada en esta idea como de las habilidades blandas, de necesitar que la gente efectivamente sea capaz de, por ejemplo, decir lo que piensa en una conversación, o levantar la mano, o preguntar, que antes era, yo creo que estaba más, la gente estaba más concientizada que había que estar en silencio, Ya, digamos. claro, claro, ha ido cambiando la cultura también. Sí, Eh, evidentemente. Tú expresabas hace unos momentos también la conexión que hay entre la voz y la emoción. Y Sí, hoy en día sabemos, por la neurociencia lo ha probado, esto muy probado está ya, que con una buena generación de una atmósfera emocional adecuada, se evidentemente, favorece un aprendizaje adecuado. Entonces, evidentemente. ¿existe una correlación? ¿Puede usar el docente la voz para generar la emoción esperada, la emoción correcta? Yo siento que en esta idea de lo humano, de lo único humano que nos queda, en esa acción, las palabras abrazan, las palabras acarician, las palabras son capaces de esta idea de hablar con alguien por teléfono y sentir que en el hola te está dando un abrazo, te está cobijando. Yo creo que hay que buscar este espacio como de encontrarse, si no es ahora físicamente, a nivel emocional dentro de estas palabras. A mí me sirve mucho, por ejemplo, y que sirve para el trabajo también virtual, antes de partir la clase, decir una palabra que yo quiera decir, y a veces salen, no sé, lata o cualquier cosa que pueda en realidad estar sintiendo en ese momento, pero que me pueda conectar con una emocionalidad. Como a todos nos tiene nerviosas y nerviosos de esta situación. Entonces, Claro. como asumirlo como tal. Yo creo que eso es lo más natural. Y creo que también lo he visto en niños chicos en que trabajan algún ejercicio de respiración al iniciar la clase. Y eso te ubica en un aquí y en un ahora y tranquiliza un poco, baja como la ansiedad que te pueda generar, separa el estar, ya no tenemos como entre a la sala o salga de la sala, sino todo es sala, digamos. Entonces Sí, buscar un inicio, como ayuda a la respiración es, bueno, basal para todo, entonces nos puede ayudar a conectarnos. ya. Interesante esto que tú estás diciendo y puntualizando, hacernos más conscientes de que ya no hay un entrar y un salir de la sala. Claro. eh, y en este punto, bueno, alguien decía ayer en otra reunión en la que estaba, nos hemos convertido en maquinitas de trabajar o de producir y de conectar, Sí, conectar, conectar, pero muy de superficie. ¿Ah? sí, Porque nos claro. levantamos en las mañanas, desayunamos, nos arreglamos, ¿cierto? Ya nos sentamos al computador y no paramos hasta las 6 7 de la tarde. Sí, claro. Entonces, hay varios ejercicios físicos que hacíamos que ya no los Mm. estamos haciendo, nos hemos Sí. ido automatizando de alguna manera. Ahora, en el contexto online, Ujú. ¿existen algunos tips que tú puedas darnos en relación a, bueno, cómo usar la voz para quebrar monotonía, para hacer otras cosas en relación Sí, al contexto de clases online? sí. Yo creo, primero en los tips, que a mí siempre me preguntan por tips, yo creo que primero hay que encontrar un lugar físico donde estar. Ese lugar no tiene por qué ser exclusivamente mío, puede ser que yo lo comparta con otra persona,
pero encontrar un lugar dentro de la casa donde yo pueda disponer el espacio de trabajo. Eso por primera cosa, porque esta idea como de andar por todos lados puede generar también estrés. Hay profesores Sí, que claro. se meten a los closets a hacer clases. O sea, en este contexto nos ha pillado a todos en situaciones sin La mucha falta de preparación. espacios para tener silencio y Sí, conectar. Claro. claro, en mi caso yo tenía un piso y a la tercera semana de pandemia tuve que conseguir una silla porque me di cuenta que no podía estar sentada sin respaldo, por ejemplo. Mira, Entonces son qué pequeñas importante. cositas, sí. La Eh, ergonomía, sí. claro, claro. Buscar iluminación, que no tiene por qué ser, yo acá tengo 3 focos, no tiene por qué ser luz natural, a veces puede ser que mi casa sea oscura, pero buscar un lugar donde me vea en la cámara, o sea, que pueda verme, digamos, probar, Claro. ahora que nos miramos tanto. A mí me ha servido mucho los audífonos, porque yo creo que es un descanso para la voz docente, digamos, tener la opción del micrófono. Ah, qué Si yo, interesante. Qué interesante. Bajas el volumen, ¿verdad? claro, evidentemente, Realmente, bajas volumen. Ah, qué y tenemos, bueno. y tenemos la tendencia, los profesores, a subir el volumen, como Claro por que un sí. chip. Sí. Sí. Entonces, es un buen ejercicio si uno, al menos que uno tenga un espacio de mucho silencio, que en general en las casas no hay un espacio absoluto de silencio, sino usar audífonos, que yo encuentro que ha sido una gran solución para evitar como el estrés que te pueda provocar. El agua es fundamental, hay que tomar agua antes, durante y después. No debe ser un agua ni muy fría ni muy caliente, tiene que ser un agua tibia. Eh, ¿Qué más? Buscar, a mí también esto es lo que más me sirvió, buscar distancia con la cámara para poder mover mis manos. No existe ningún manual que diga que uno no se pueda mover. Yo creo que los Claro, profesores claro. se sienten un poco acorralados con esta cosa de la cámara, pero yo me puedo mover. Puedo echar la Yo silla veo, hacia por atrás. ejemplo, nosotros vemos tú, en tu caso, has tomado la distancia para poder usar las manos y eso Exactamente. le ha agregado una riqueza a tu comunicación. Hoy, Sí. lo tomo desde hoy, ya termino este en vivo, tengo otro en vivo a las 21, ya voy a empezar a Tienes que buscar probarlo. mi ángulo porque me parece interesantísimo lo que estás Claro. diciendo. Y a Sí, mí me ha servido, yo ahora estoy con el teléfono, pero cuando estoy con el computador, yo ocupo, esto es una cosa de yoga, ya, y yo subo el computador cuando no tengo que escribir y estoy en clase para que me quede a la altura, porque cuando el computador queda muy abajo, el ángulo que tengo es como que mi cabeza queda cortada. Entonces me claro, cuesta también ocupar manos, ocupar tronco. Entonces me ha servido ajustar el ángulo de la cámara. También perfecto. yo creo que esto sirve como para cualquier cosa, no solamente para una clase. Yo busco, esto se hace mucho en teatro, cuando uno se aprende los textos, uno subraya con color. Entonces yo lo que hago es, cuando tengo una clase, subrayo un concepto o 2 conceptos que me parezcan importantes de la totalidad de la clase. Porque si uno piensa que de una clase de 40 minutos todo va a ser importante, es agotador. O sea, Claro, no puedo enfatizar en todas las cosas que estoy diciendo. Entonces sí, busco conceptos que yo diga, estos 2 conceptos yo necesito que los alumnos, por último, se queden con esta idea. Entonces o subrayo, yo soy bien visual, entonces o los subrayo o los dibujo, le busco un color para acordarme de generar énfasis en ese momento. El énfasis a nivel vocal puede ser con volumen, puede ser, ojo, puede ser subiendo el volumen o bajando el volumen. Yo ya. también puedo hacer un énfasis en eso. Puedo El cambiar uso de el la tono. pausa, El uso de la pausa, yo creo que tenemos también, eso es como social, mucho miedo a quedarnos en silencio. Y yo creo que hay que buscar también, el énfasis también se puede dar en generar ritmos distintos que hagan que yo logre que ese concepto que yo tengo ya en mi cabeza logre penetrar en el otro. Entonces, es una tarea súper difícil porque estamos pidiéndole a los profesores que además de entregar la materia, manejar la tecnología, sean capaces de
E O sea, internalizar estos tips. pero yo creo que hay que trabajar con pequeñas cosas, o sea, proponerme hacer cambios pequeños en mi trabajo que puedan ir sumándose y va a generar una transformación. Sí, Yo creo, y otra cosa, que es súper importante la postura física, de cómo sale mi sonido. Ahora que estamos sí, tan sentados, nos ha pasado que nos sí. empezamos como a Como encorvar, escoger, claro. como a encoger. Debiese tratar de, antes de partir la clase, hacer algún ejercicio donde abra el pecho, estirarme, bostezar, cualquier cosa que me estire y que me ayude a abrir el plexo, abrir el pecho, porque Sí. eso me ayuda también a que mi sonido esté más claro y me ayuda a no jorobarme. Yo creo que el tema de la joroba después de toda esta Esta pandemia pandemia va a atroz. ser un tema, va a Sí, ser un tema. Qué interesante. Bueno, por lo visto entonces, y nos vamos dando cuenta cómo esto no es solo la voz propiamente, sino tener conciencia de todo lo que somos, ¿no? Y sí. cómo comunicamos. Tenemos María Milla nos da un mensaje aquí muy interesante, quizá tú puedas comentar un poco. Mi hijo A ver, Tomás dice que estudia Derecho, tiene que grabar un video para expresión oral donde debe grabar un discurso importante y debe dar énfasis a algunos argumentos para un futuro abogado. perfecto. Interesante el tipo de Súper clínica interesante. que hacen ellos en estudio de leyes, ¿no? Es súper interesante. Y yo con respecto a eso, hace, yo diría que unos 4 años, me encontré preparando, buscando material, me encontré con una charla TED que se llama El lenguaje corporal modela nuestra identidad. Es Ya. de Amy Cody. Véanla porque es de las 10 charlas TED como más vistas. Amy Cody. Cody. Y ella habla sobre cómo la postura corporal transforma, termina transformando lo que yo creo de mí mismo. Ella tiene este libro hermoso que se llama El poder de la presencia, ahí, que yo cuando lo vi casi me morí de la emoción, porque encontré que era, o sea, a mí me trabajaba con, por ejemplo, personas que están preparando su defensa de tesis y que sabían muy bien lo que tenían que decir, ellos mismos habían hecho esa investigación, pero Sí. faltaba algo, faltaba esta emocionalidad, esta seguridad. ¿Cómo trabajábamos eso si nos aferrábamos a la parte técnica, a que se le entendiera, a que abriera el sonido, a que acentuara cada una de las cosas importantes? Y lo que dice Amy es que existen posturas de poder. Una de las posturas de poder es la postura del superhéroe, que es como la idea de sacar el pecho como con la capa, como Superman con Sí, capa. lo que hemos visto en los Avengers hoy en día, por ejemplo. Sí, Exactamente. Y claro. ella dice, váyase, si usted tiene cuando uno está, por ejemplo, va a una entrevista de trabajo, uno lo que hace es estar cerrado, esperando ahí que me llamen, mirando el celular. Y yo debiese irme al baño y hacer esta postura por 2 minutos y voy a empezar en el fondo, ya dice, finge hasta que lo termines siendo. O sea, Ya. en el fondo te convences de lo que eres. Y eso Ensayar tu tiene, superhéroe. exacto, y eso tiene un cambio que pasa mucho con los abogados, por ejemplo, como la seguridad de lo que estoy diciendo, que a veces puede no estar bien en lo que estoy diciendo, pero mi seguridad y mi cuerpo, mi lenguaje corporal está conectado con esto que estoy diciendo y es lo que yo creo. Entonces, como existe un autoconvencimiento y cómo eso se transforma en un discurso que uno dice, wow, es súper coherente lo que está diciendo, aunque a veces ni siquiera entienda lo que está diciendo. Claro que sí. Nos está pidiendo una persona si puedes repetir el nombre de la autora. Ay, se Y llama Amy so- Cody. Amy Cody, Cody, porque te digo que nosotros lo vemos al revés. Ay, sí, Tendría, debería C, mostrarlo en un espejo y ahí lo C vemos. U D D Y.
Y Perfecto. son de las charlas más vistas en las charlas TED, y a mí me sirvió mucho para trabajar como eh, trabajar el cuerpo y cómo el cuerpo, al transformar el cuerpo, efectivamente se transforma la voz y también se transforma incluso lo que yo creo de ese discurso. Es muy Sí. bonito. Interesante. María Jesús, quiero contarte y que contarle Dime. también a quienes están acompañándonos que este video va a quedar en el IGTV, el canal de Instagram de la cuenta del Comité de Educación de la Bridgecham. Entonces, sería interesante que nos cuentes un poquito. ¿Tú estás dando clases en algún lugar permanente? ¿Tienes una academia para el tema No, de no. la enseñanza de la voz? En ¿Dónde este te puede momento, contactar la gente? Sí. Bueno, sí, además de tu cuenta de Instagram. sí, a través de mi cuenta de Instagram yo estoy súper dedicada a hacer clases eh, individuales, que me ha funcionado fantástico A través en, de Instagram. sí, en este sistema online, porque Ya. las clases individuales son mucho más personalizadas a través de este sistema. Entonces, quien quiera preguntarme algo o necesite, no sé, algún ejercicio o algún dato que yo pueda ayudar, me pueden escribir por Instagram y les voy a poder responder, seguro. Perfecto. Y recordarle a la gente, a quienes nos están acompañando hoy, que tu Instagram ya está dentro de lo que es la gráfica Sí, que teníamos para hoy, ¿sí? sí. Así que es importante que ahí quedan tus datos. ¿Te ha tocado atender docentes en esta temporada, en este tiempo que vivimos, que estén Sí, complicados? sí, pero yo creo que no me ha pasado, y yo creo que es bueno como lo que está ocurriendo con esta idea de la transformación de la educación, si se quiere, porque esto va a generar una transformación. Yo creo que los docentes han encontrado otras herramientas aparte de solo el texto, solo la palabra hablada, que ha ayudado mucho como a descomprimir lo que puede ser hacer 40 minutos de clase seguido, por ejemplo, en una ahora online. Claro. Existen hoy en día esta idea de hacer cápsulas, que ha funcionado súper bien, que es una grabación corta que yo puedo editar, si soy más diestro, digamos, puedo editar el audio, puedo ponerle imagen, hay gente que le pone monitos, no sé, animaciones, y ese Claro. material es un material que yo puedo guardar, es un material que voy a poder utilizar en otro momento. Entonces, es Fantástico. súper útil. Claro, perdón, están en este minuto, Isabel de la misma cámara está volviendo a postear ¿Mm? tu Ah, contacto en perfecto, Instagram, ¿sí? La perfecto. voz para profesionales, siempre unido por guión bajo. Sí. Muy interesante entonces este trabajo. Y si un docente que llega a tu consulta, a tus clases, ¿cuántas sesiones debería estar como para decir, bueno, conócete a ti misma? Recupérate, recupera tu voz, adquiere algunas técnicas que te pueden servir. ¿En cuántas sesiones puedes dejarlo en forma? Es súper variable. Yo creo, que bueno que me preguntaste esto, porque yo creo que es súper importante en este periodo, además de encierro. A mí me pasa mucho de encontrar gente que llega a clases a decirme, a enjuiciar su propia voz. O sea, es que no, que a mí no me resulta, es que yo soy chillona, es que yo hablo súper fuerte, hablo súper rápido, es que como a tener mucho juicio. Y si uno, la voz es el resultado de lo que uno es, de la historia que uno ha tenido. Wow. Entonces, uno más bien tiene que aprovechar este periodo de mirarse hacia adentro y encontrarse con ese sonido. O sea, Es yo, casi una opción a mindfulness. sí, absolutamente. Hacia Yo creo, adentro encuéntrese a usted exactamente. mismo y salga en una nueva versión. Exactamente, yo creo que la voz es algo que uno tiene que querer, tiene que conocer, y para eso, al conocerla, yo puedo identificar qué son las cosas que, que debo trabajar. Más que tengo que como borrar y volver a hacer, no es, hay algo, hay elementos, a mí me cuesta tal cosa, y a mí me cuesta, no sé, la articulación, me cuesta mucho articular, entonces voy a concentrarme en ese ejercicio. Por eso es súper variable, porque
yo nunca, no sé, yo llevo 15 años haciendo clases, nunca me he encontrado con una voz que yo diga, no, váyase para su casa, no hay cómo. O sea, asumir que la voz es la personalidad de uno y que uno tiene que hacerse cargo de eso y quererla y cuidarla y tomar agua, hidratarla. Y si uno aprende a conocerse, aprende a conocer los límites y dice, no puedo hablar más porque hoy día me siento algo rasposo aquí, esto Ya. me está avisando, como nadie Te- mejor que uno sabe eso. ¿Por qué nos pasa? Yo te voy a Mm, confesar algo. ya. Me ha tocado empezar a hacer en vivos, me ha tocado empezar a grabar cápsulas, también soy docente, y Mm. hay algo porque a veces bueno, mi equipo me dice, ¿quieres escucharlo? ¿Quieres verlo? Y yo digo, no, 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 no quiero escucharme, no quiero verme. ¿Es normal eso? Que nos pase decir, no, Absolutamente, me da absolutamente. pudor escucharme a mí mismo, no quiero revisar mi material. Pero por eso mismo yo creo que es algo, un trabajo que uno debe hacer, es acostumbrarse a escuchar su propia voz. Como Ok, yo les digo a mis alumnos, lean en voz alta, porque uno se ok. acostumbra a escuchar, porque efectivamente una vez un profesor, un fonoaudiólogo me decía, claro, porque uno se escucha desde dentro. Es Sí, distinto como sí, uno se escucha. totalmente. Ese soy yo. Eso Claro, soy yo, claro, claro. Pero totalmente, sí. pero es súper importante como acostumbrarse a ese sonido. El otro día veía en las noticias que hay una están probando nuevas técnicas de trabajo con niños que tienen problemas de concentración y les Sí, leen en voz alta a los perros y a los gatos, wow. animales. Ajá. Y a mí me pareció, dije, pero claro, o sea, ese niño está haciendo algo por un otro, además mejora el lenguaje, por lo tanto le mejora además la autoestima, y se escucha a sí mismo y siente que con eso está produciendo algo en un otro. Es súper bonito pensarlo. Interesante, Sí. interesante. Bueno, acá alguien más nos confiesa, dice, me carga, me da una plancha enorme escucharme a mí misma. Así que se ve que no solo me pasa a mí, qué bueno No, le eso, pasa a todo el poder, mundo, poder a todo el hacerlo. mundo. Aquí dice alguien, terrible Bequiola, nos dice, leer poesía en voz alta me ayuda mucho. A mí me encanta. Yo leo poesía también y en algún minuto leía con metrónomo y sentía el sonido como del metrónomo, iba tratando de irlo cambiando, de aumentar el ritmo, de bajar el ritmo, solo por escucharme en realidad. Y me gustaba mucho, yo creo que funciona súper bien y además me acostumbro a hacer eso. Como yo cuando digo lo que hago, la gente siempre necesita clases de voz, siempre me dice que necesitan y además siempre dice, me carga hablar en público. Yo creo que a todos nos pone nerviosos. No es Sí, una sí, condición, sí, a mí me pone nerviosa y me gusta, entonces juego ahí con ese sí, límite, digamos, pero a sí, todos nos sí. pasa. A todos Entonces, nos da cosita. Mm, claro, mi madre decía cuando yo era chica, si te va mal en matemáticas, tienes que estudiar más matemáticas. Como que si a ti claro, te cuesta hacer eso, tienes que sí, hacerlo. Hay que intentar avanzar porque efectivamente es algo que todos en alguna medida tenemos que hacer. Todos nos tenemos que comunicar y a veces hay personas que tienen muchas ideas, hacen investigaciones increíbles y les cuesta mucho explicar eso que quieren explicar. Aquí ya nos vamos como de la docencia, es en claro. general. Claro. María Jesús, quizá si pudieras dos conceptos, bueno, ya estamos casi al tiempo, llevamos Wow. 48 minutos del tiempo que Instagram nos concede, entonces quisiera invitarte a dar un mensaje final a quienes nos Uh están -huh, escuchando, a quienes van a ver este video, porque te uh digo -huh, que si hay un grupo de 20 a 25 personas en vivo, luego la gente entra mucho luego a uh -huh. verlo. Entonces, ¿qué mensaje final te gustaría darle a la gente en relación al tema que hemos estado tratando, el uso de la voz, el tiempo que nos toca vivir? Yo creo que a los profesores, como acogerlos, a mí me parece que asumir que uno está haciendo lo que puede y que tratamos siempre de mejorar en esa performance que estamos tratando de hacer, utilizar otras herramientas que me ayuden
a mi performance vocal o mi performance de clase, que puedan ser audios, que puedan ser videos, como aprovechar y en realidad mirar el vaso medio lleno más que medio vacío y pensar que esto efectivamente nos va a transformar en la forma de aprender y de educar. Yo creo que está siendo difícil enseñar, pero también está siendo difícil aprender. Yo creo que hay que ponerse también en el otro lado y como acogernos en ese espacio. Creo que daría un mensaje como esperanzador en esta pandemia que no sabemos hasta dónde va a llegar, digamos. Exactamente, exactamente. Qué bueno. Bueno, la verdad que ha sido interesantísimo conversar contigo. Has abierto aristas que no tenía yo al menos vistas o pensadas. Y le recuerdo entonces a nuestros amigos que este conversatorio se da cada 2 semanas. Cada 2 semanas. Bueno, ya tenemos nuestra invitada para dentro de 2 semanas, pero contarles que estuvimos hoy con María Jesús López, actriz y profesora de voz hablada. María Jesús, el mayor de los éxitos para ti, para tu familia, Igualmente, ¿sí? Mucha igualmente. salud, a cuidarse dentro de lo que se pueda, ¿cierto? Sí, sí, Y a nuestros amigos les invito a que nos volvamos a encontrar en 2 semanas más, jueves 2 de julio a las 6 de la tarde, en este mismo espacio, muchos votos, una tormenta, en el en vivo del Comité de Educación. Quiero terminar, si tú también me permites, con una sí, claro. frase John Maynard Keynes que dice, en los momentos de crisis, solo la imaginación es más importante que el conocimiento. Muchas gracias para todos, muchas gracias. Un abrazo para ti, María Chao. Jesús, y Gracias. gracias a Liliana Vecchiola también, de Job Travel, que te invitó a nuestro programa en esta tarde. Muchas gracias Súper, gracias. para todos. Adiós.